No, vos bienvenido. ¿Qué me trajiste? Bueno. ¿Me trajiste algo para comer? Es nuestro sueño. Traje 2 bozales porque voy a estar solo. Ah, Entonces, No, mira, nos trajo galletitas para que nos callemos la para que boca. pero yo el otro día con galletitas y todo hablaba igual, galletitas, Ya mate, te todo. tendrías que haber dado cuenta que era algo como más pastoso, que haga muchas miguitas, cosa que No, impida el... peor, ¿viste esos caramelos de dulce de leche? Sí, los que se te pegan cuando en las mordés muelas. haces Sí. y después no podés despegar. Mira, Ah. ay, pero qué amoroso. ¿Dónde es que hay una cámara? Yo no tengo la menor idea dónde hay. Ahí o acá arriba. a la vuelta, mira, vas hasta la esquina. Perdóname, ¿qué No, le- no me voy ahí. ¿Y mi Marrock dónde está? ¡Ay! Ah, yo dije, No, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice. escúchame, es que con estas cosas no se juegan, ¿eh? Como- Bueno, Muchas ¿cómo gracias. andan? ¿Cómo anduvieron la semana? Ay, pero fabuloso, mira. Movido, venimos, estamos hablando Bueno, de... eso es lo bueno. Bueno, le mandamos Pero- un abrazo a Horacio que no pudo venir. Sí. Te esperamos la próxima, Horacio, por favor, no me falles. sí. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás hoy, Ariel? Bien, como siempre. ¿Cómo te imaginas que va a ser este programa? Las voy a escuchar todo el programa. ¿Venís a Ya relajarte? está resignado. Yo dije, bueno, ya está. Voy a ver a las chicas, digo. Está Es bien. parte del hobby. ¿Trajiste mate? ¿Del hobby o del No, hobby? no, Uy. vengo del trabajo. Ah, Así que Vení. misión trabajar hoy. Acá, De vez en cuando trabajo. acá Horacio te manda un fuerza, Ariel, por WhatsApp. Gracias, Pobre. Horacio. La vas a necesitar, parece. Pero bueno, No. igual hoy vienen con temas interesantes las chicas, así que Siempre tenemos temas interesantes. bueno, es una forma de decir. Sí, no. Bueno, pero bien. No, bien, por Movidito. suerte. No, bien, fin de semana muy lindo los días. Espectacular. Hoy la ¿Comiste verdad- pastelitos? Sí. Sí, comí pastelitos con chocolate. Churros con dulce de leche. No, yo churros. también. ¿Pastelitos estoy a con dieta. chocolate adentro? No, afuera. Afuera. Adentro te dan bañados. dulce de leche. Eso es como una bomba patriótica. Era light. Me imagino. Nos juntamos unos chicos, hicimos un locro. Hicieron. El No lo come. veo el fuerte en la cocina. No, la No. parrilla, lo mío es la parrilla. Bah, Está A mí me gusta el elemento fuego, muy bien. que es mi aliado con los asaditos. Pero bueno. Bueno, por suerte el tiempo está medio raro, hay una humedad bárbara. Tremendo, así como Dice que calor. se viene la lluvia, pero bueno, por acá. En casa diluvió, te digo. Ah, sí. O sea, Acá en Pilar. desde temprano. No sé, en Tortuguita no llovió. Te podría decir que por el kilómetro 51 cayó un chaparrón tremendo a las 8:30, que parecía que se venía el mundo abajo. A los 2 minutos salió el sol y después cayeron un par de gotitas más y así estuvo todo el día. Bueno, en Tortuguita, sí, yo estuve en Tortuguita Capital y no cayó una gota hasta ¿no? la tarde. No, en casa yo vivo en la 28, digo para la gente que nos está escuchando, a 8 kilómetros de acá de la barrera de Pilar, y desde temprano, pero chaparrones, mal. Ah, bueno, De son- repente salía el sol, pero la mayor Bueno, parte ahora del que día hablaba llovió. de chaparrones, bueno, iba escuchando por la radio y vi algunas fotos del Tigre, que el agua está roja. Ah, no lo por vi. un derrame que hubo sí, Fernando ayer, mi esposo, me decía que hubo alguna industria. ¿Estás rapeando, Ari? Sí, no sé. No, Tenemos que hubo una interferencia. industria que tiró algún líquido, algo pero está que todo no el Tigre, saben dicen qué, que- dicen que es terrible. Sí, está todo rojo. Sí. Yo hubiese Sí. dicho que había un alga, pero bueno. No, es bastante, dicen que o sea, no se metan en el agua, que es bastante tóxico, aparentemente es lo que decían. En realidad todavía no saben lo que es, pero por las dudas. Sí, se decía que era un derrame de alguna industria, pero no se sabe exactamente de qué. Ni... Sí, también puede ser un barco que ha limpiado, a veces lo hacen en el mar y nadie se da cuenta, pero por ahí lo hicieron cerca del Tigre y hay No que ver sé. la sudestada como estuvo, pero bueno, Bueno, Eh. pero para que se mantenga y se haya expandido tanto, debe ser como sí, importante. No importa, y sí. Pero como siempre hablamos, las casualidades no No existen. existen. Por No, algo no. se puso rojo el Tigre. Sí. Y la verdad que bueno, hay muchas variables que se están manejando. Bueno, en Hawái el tema del... Ah, sí, del volcán. ¿Sabes Del qué me volcán. hace acordar las 7 plagas de Egipto? Que, no sé, pues se me vino a la mente esto de estas grandes catástrofes que tenían, bueno, tanto que ver con el tema de los miedos
y las creaciones, bueno, las asociaciones que hacía la gente Sí. de, a ver, estamos haciendo determinadas cosas mal y ahora alguien nos va a castigar por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, y ese es uno de los temas de hoy. Y ese es uno El de los tema de temas, la culpa. exactamente. Que estuve leyendo bastante la semana pasada y dije, bueno, este tema, la verdad que la vulnerabilidad, Ujú. la culpa, y me parece que son temas bastante importantes en este momento, ¿no? Todo lo que está pasando, todo lo que está referido a la creación, que hablábamos en el programa pasado, en cómo creamos, o por lo menos empezamos a hablar un poquito de ese tema, y bueno, creo que es digamos, la punta de un hilo que me parece muy interesante para seguir desarrollando, ¿no? Sí, también un poco como siempre decimos, ¿no? Uno tiene que empezar a observar lo que pasa alrededor nuestro. Claro. Y las casualidades, uno cuando empieza a observar, empieza a darse cuenta que son consecuencias de lo que yo vengo generando. Y que en el tigre esté todo rojo es muy significativo, o sea, no es más que un derrame. Sí, Energéticamente es más que un derrame. claro. Que, Es simbólico. tal Claro, cual. Es con el mismo simbólico. simbolismo, bueno, Totalmente. que tenían estas plagas en Egipto en la Claro. antigüedad a nivel bíblico, ¿no? O sea, Lo que en ese pasa es sentido, que hoy buen en provecho, día Arielito. mucha gente, hablando de determinados temas como este, que lo hablamos en un grupo del fin de semana, que bueno, se comenta, decís, bueno, es simbólico. Y la mayoría de gente te mira y te dice, ay, no, bueno, hay una industria que tiró esto. Sí, bueno, pero atrás de todo esto hay un mensaje. Entonces, que esa observación que vos hablabas recién, Ariel, es qué mensaje me está diciendo, no sé, que en este momento que estoy pensando, que estoy sintiendo o que estoy transitando determinada situación, pasa esta otra. No, aparte de rojo, pues, podría haber sido azul, podría haber sido verde, Negro, más probable, sí. Sí. Es muy significativo ese Sí. rojo, la verdad que lo veía y digo, no es solamente un derrame esto. ¿Qué nos Bueno, está mostrando? y justo, ¿no? Cerca de estas fechas patrias donde o sea, pensemos que hace más de 200 años atrás hubo mucho derramamiento de sangre. O sea, sobre la base de que se Sí, yo construyó la patria, yo ¿no? el rojo lo relaciono con sangre y recién venía relacionando con sangre. Y es esta familia, esta sociedad, como hablábamos en otros programas, que necesita rever muchas cosas, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, de darnos cuenta, de empezar a ver de otra manera, ¿no? Con otros ojos, todas las situaciones. Y por eso también traje este tema de las culpas y de echar culpas, que mi sensación es que está todo relacionado para que, sin emitir opiniones, simplemente para la reflexión, ¿no? Porque cada uno hará su propia... A ver, Claudia, nosotros tenemos, o sea, uno viene investigando un montón de situaciones, las leyes de correspondencia, las leyes de Dharma, y sabemos que la casualidad no existe, es todo simbólico. Uno lo ve y dice, hay un derrame, pero es más allá de un derrame. ¿Qué nos está mostrando esta imagen? Porque a veces como vemos en el cielo una nube que tiene una forma, y no es alguien que la está soplando y hace la forma. Y todas las cosas sabemos muy bien que uno, cuando empieza a transitar este camino, las casualidades no existen. No. Entonces uno lo tiene que ver con otros ojos y hay que sentirlo. Decís, bueno, ¿qué me está transmitiendo este mensaje? Sí. ¿Qué me tiene que activar? ¿Qué me tiene que despertar? ¿O qué me están mostrando? Sí, o mínimamente, como vos decís, hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta introspectiva, porque es el mismo caso de la gente que llegó a un punto de una enfermedad terminal, y si vos empezás a hablar un poco sobre la procedencia, sobre lo que puede ser, sobre cuál puede ser el origen, el conflicto y todo esto, te dice, no, mira, no me vengas con ese tipo de cosas. Y bueno, que hay que rever, ¿no? En una familia, cuando se atraviesan determinadas situaciones. Y por eso yo decía la palabra familia en cuanto a la sociedad que conformamos, por lo menos todo lo que es esta zona del país, y ojalá que esto se vea en otros lados. Pero bueno. Hoy justamente estaba leyendo
algunas frases, un poco de, a mí me gusta mucho el budismo, ¿no? Dice que una de las frases de Buda es, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino tener nuevos ojos. O sea, esto que decía Cambiar Ariel, la mirada. Cambiar la mirada y ver las cosas con otra perspectiva. Así como es necesario hacer este trabajo de introspección, o sea, de mirar para adentro en lugar de mirar para afuera, y tener como un poco esta conversación con uno mismo, ¿no? De ver qué ver y siento, qué siento, Sí. qué me pasa. Es como ya no decir porque yo pienso que, sino decir yo siento que. Muy bien, Paula. Eso Lo aprendí después de años. Gracias, Ari. Y justamente la familia es nuestro núcleo, nuestro primer núcleo básico. O sea, nosotros, el ser humano es un ser social. O sea, de la naturaleza es es la única especie que termina su desarrollo fuera del vientre materno. O sea, vos dejás un bebé solo, recién nacido, y ¿qué pasa? No puede valerse. llora. ¿Y por qué llora? No tiene hambre. Claro, bueno, porque tiene hambre, porque tiene frío y necesita alguien que le dé esos cuidados de esas necesidades básicas, ¿no? Que se dicen de protección, de abrigo, de alimento. Sí, necesita que alguien se lo dé porque él no se lo puede proveer solo. Y así, hasta el primer año, estás como equiparado. A ver, el potrillito nace y ya se está parando y puede seguir a su mamá para proveerse alimento y el calor del cuerpo de su mamá. El ser humano, durante el primer año de su vida, es una especie súper vulnerable. O sea, necesita de otra persona que se ocupe Sí. de ella. Y la forma en la que se vincula ese bebé con su entorno, que puede ser su mamá o no, puede ser otra persona que asuma ese papel de cuidado, va marcando determinadas pautas que lo van a acompañar a lo largo de su vida y que las va a ir reelaborando. Así que bueno, es como que esto del tema de la culpa a veces lo tenemos como arraigado. Sí, viene muy en el inconsciente. Recién cuando estabas hablando me acordaba, yo estoy leyendo un libro que Yo se pregunto, llama... ¿hay gente que siente culpa? Yo creo que la mayoría de nosotros... ¿Y cómo sería eso? Una de las principales Bueno, ahora fuentes iba a leer el de artículo, pero estaba justamente el tema, se llama de este libro El miedo a la libertad, que es de Fromm. Y hace un desarrollo espectacular. Y en este artículo, por supuesto, esto es un artículo que muy lindo, bárbaro, pero bueno, por eso digo, invito a la reflexión con este tema, ¿no? Bueno, pensemos que igual Fromm es uno de los desarrolladores de la psicología Sí. social y hace mucho análisis sociológico. Exactamente. O sea, no es solamente el hombre, sino es el hombre en su medio ambiente, sí. donde lo modifica y es modificado por el Sí. medio. O sea, hay un doble juego, ¿no? Exactamente. Que es una concepción Pero súper interesante. justamente termina en el individuo en el miedo a la libertad, que es el nombre del libro, ¿no? Ujú. Y es interesantísimo todo el desarrollo que hace, donde está la vulnerabilidad, la culpa y el lugar que siempre vamos buscando para echar la culpa a alguien, para no hacernos responsables. Y hay todo digamos, esto es un desarrollo de clases sociales, dentro de la historia, y por qué se fueron creando y cómo se fueron creando las distintas clases sociales, Sí. y cómo eso fue generando siempre la necesidad de que a alguien le tengo que echar la culpa. Sí, igual dentro del estudio de los grupos que hace Fromm, tiene que ver el tema de la religión como estructura, Sí. donde... Y porque es el medio, las religiones el medio donde se manejaron mucho con la culpa
Claro. Y con el miedo, bueno, volvemos al tema bíblico, ¿no? De Egipto, el miedo a la ira de Dios. Sí. O sea, de Dios como un ser que castiga cuando hay una actitud o un comportamiento que no es el que se permite. Pero en la época de Egipto no había religiones. Sí. No, sí. Sí, a ver. No el concepto de religión que tenemos hoy en día. Bueno, por eso. Pero sí se adoraba a este dios, al otro, o sea, tenían Egipto otro... era una sociedad politeísta, era una de las que, a ver, había 9 dioses principales. Me lo imagino a Horacio tratando de trasladarse acá y me decir, encantan estos temas. Sí. A mí en particular, bueno, Egipto es un tema que me fascina porque, bueno, o sea, se dice que toda la civilización egipcia fue construida por sobrevivientes de la Atlántida y todo ese conocimiento fue el que dio origen al imperio egipcio. Yo mucho de la historia de Egipto no sé. Lo único que sé que son unos grosos, pues fueron los que inventaron la cerveza. Bueno, sí, cultivaban cebada. parece Mira, que es la momento de podríamos pausa. haber invitado a Sofi, que tiene prueba de sociales y está estudiando en Egipto y me hizo estudiar con ella. Bueno, yo no lo sabía. Hice el curso de cerveza y me explicaron que ellos inventaron la cerveza. Sí, cultivaban principalmente trigo, cebada. Porque tuvieron una inundación y ahí salió la cerveza. En realidad no es que tuvieron una inundación, o sea, todo Egipto creció a lo largo del Nilo. O sea, el Nilo comienza en el lago Victoria. O sea, es al revés, es como que va desde el sur hasta el norte y desemboca en el delta, hace un delta hasta el Mediterráneo. ¿Al Tigre? Entonces, no. Pero era un delta también, así que más o menos parecido. Tuve la oportunidad de hacer el crucero por el Nilo, muy lindo. Muy bien, una linda experiencia eso, después nos tenés que contar. Entonces, Estaba lleno de gallego. tenía ciclos donde se inundaba, desbordaba y todos los nutrientes fertilizaban el campo. O sea, los campos alrededor, y los egipcios sabiamente sabían utilizarlo a su favor. O sea, porque ellos, eran muy observadores de las estrellas, entonces sabían más o menos en qué momento lo que pasa iba a es que haber crecidas hay y un antes desbordes. y un después. Estaban los que estudiaban las estrellas, están los de ahora que están estrellados. Porque vos ves las construcciones y vos decís, ni un balcón derecho les sale. Bueno. Pero bueno. Ya teníamos el No. momento cuac del día. Bueno, pero es un antes y un después. Creo que la civilización antigua no es lo mismo que la actual. Y hay un vacío ahí que, bueno, algún día por ahí se descubre. Bueno, pero vos pensá que, Egipto fue una civilización de milenios que superó a los romanos y a los griegos, que uno dice, bueno, los griegos son los que más aportaron al inicio de la cultura. Son muy anteriores a los griegos y a Roma. Claro, y les robaron un par de conceptos, unos cuantos te diría. Sí. Pero esto que a Horacio le encanta, ellos eran adoradores, sus primeros dioses, ¿a quién adoraban? Al sol, a la tierra, a la lluvia, a la humedad, o sea, eran dioses muy... Bueno, eso es lo que nosotros nos contaron, hay que decir la verdad. Bueno, después Como dice Claudia, todo lo que nos contaron es verdad. Y por lo menos el que hizo la interpretación de los jeroglíficos, ahí más o menos... Hay tantas cosas que por lo menos a mi entender, dejan muchos espacios vacíos donde, no sé. Igual, ya lo sabremos. Sí, en lo que me parece coherente es esto que yo siempre digo del tema de las mitologías, que bueno, tanto la griega que copió y renombró a dioses egipcios, la romana después, en los mayas, en los aztecas, tenían todas deidades que estaban relacionados con la naturaleza y con la exaltación de virtudes y de arquetipos humanos, o sea, el amor, la sabiduría, pero también estaba la parte negativa, porque por ejemplo Set era el hermano de Osiris, que era una de sus máximas deidades,
y representaba un poco la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, la noche y el día. Era algo que se renovaba constantemente. Entonces uno ahí es donde tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que puedo tomar yo de esta historia? A ver, puede ser un cuentito como el que me contaba mi mamá de chiquita, de Caperucita o de alguna otra cosa, pero es ¿en qué me sirve a mí esta historia? O sea, ¿qué me aporta o qué puedo reelaborar yo de esto que escuché y que me contaron en algún momento? Bueno, lo que pasa que también es lo que decía recién Ariel, ¿se creció o estamos en la misma situación de creernos determinados tipos de cuentos y de cosas? No, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar, la verdad que uno va con una expectativa que se me cayó mal, porque de la pileta del hotel, con un cóctel, veía la pirámide. Yo pensé que estaba en el medio del desierto. El desierto se achicó. Sí. Es como Y, que está todo a ver, ahí. Digamos, cuando uno ve la película, ponen un telón de desierto y está en el medio de la ciudad, o sea. Y, Sí. Bueno, porque la ciudad creció alrededor. Ahí bueno, va pero. un poco. Y después vos ves las construcciones de hoy y decís, los balcones ni a escuadra están, o sea, las puertas, o sea. Le hicieron los Minions, ¿viste? Y más o menos, creo que lo sé mejor los Minions. y vos decís, bueno, a ver, ¿para qué hicieron las pirámides? ¿Para una tumba? La verdad, no lo creo. Hay varias teorías. Una que son pilas para recargar las naves, que se posaban arriba, que había unos cuarzos. O sea, la energía de la Tierra, lo que habla... Perdón, Pachamama. aparte de lo que nos quedó ahora de las pirámides. Claro, que fueron saqueadas incontables. Y en Francia está medio veces. Egipto, más o menos. Y en la otra parte está en Londres. Inglaterra, en Londres. Bueno, por eso. En Londres es impresionante. A ver, los primeros egiptólogos fueron saqueadores de tumbas, porque la costumbre era, bueno, a los faraones o a los reyes y a sus familiares, enterrarlos con todas sus riquezas y sus objetos igual, amados. Todo este tema viene por el tigre que está rojo. Bueno, por por el tigre, ¿no? Mar Rojo. Mm. Pero bueno, nos queda Río Rojo. Por ahí podemos hacer una nueva excursión. Una nueva- Bueno, vamos a un pequeño una- corte Sí, y seguimos. buenísimo. Free yourself.